Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Virasoro y en nombre del Grupo de Estudio de Enfermedades Reumatológicas Oculares les damos hoy la bienvenida a este nuevo ciclo de Ateneos Clínicos al que damos comienzo en la tarde de hoy. Hoy en este primer encuentro tenemos el agrado de contar con el doctor Santiago Catalán Pelet, que es reumatólogo, staff de reumatología del Hospital Austral, la doctora Milagros Heredia, oftalmóloga, fellow de uveitis del Hospital Austral también, y con el doctor Ariel Schlaen, que es jefe de la sección uveitis del Hospital Austral. Así que si les parece, Santiago, arrancamos. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, gracias a todos por este espacio. La verdad que es un placer para mí en mi reciente incorporación al equipo de enfermedades oculares inflamatorias. La verdad que compartir este espacio con amigos la verdad que es un placer. Y bueno, nos lanzamos a esta aventura de presentar este caso interesante que tenemos hoy en el marco de este consultorio compartido entre oftalmología y reumatología que estamos generando en el Hospital Austral. Y les quería compartir como dos reflexiones previo al inicio del caso que tienen que ver con esto, quien es nuestro gurú en la reumatología, que es James Rosenbaum, que habla de imaginar una orquesta sinfónica en el cual el director, ahí no veo, ahí está, que el director no pueda coordinar el juego de los instrumentos, o que un equipo no sepa pasar la pelota, o digamos, él habla mucho de esto, de que los reumatólogos atienden enfermedades sistémicas y son cada vez más conscientes de esta colaboración que se necesita, y habla de esta palabra que me pareció tan linda de interfase reumato-oftalmo, ¿no? Interfase es el ciclo celular más largo en el ciclo celular. Y esta palabra me parece interesantísimo, en donde claramente este componente inmunomediado, que es la uveitis, nos invita a reflexionar sobre la fisiopatogenia, que es distinto en una uveitis por sarcoide de una IJ, en donde este concepto, donde Rosenbaum habla de localización, de dónde depende qué localización tenga el compromiso ocular. Nosotros tenemos que entenderlo, que mata, esta palabra me gustó, mata etiología. Este reinterrogatorio que nos va a invitar a reflexionar este caso clínico de hoy, y que el ojo como la articulación comparten muchas similitudes bioquímicas, lo que lo lleva a ser una manifestación de enfermedades reumáticas, ¿no? En esta interfase ya sabemos que hay un montón de enfermedades que tienen compromiso ocular, no voy a enumerarlas, pero sí sabemos que el componente y por eso había unas uvas al principio, porque habla de grape en inglés, que es la uveitis, coincide con el daño de justamente el aparato formado por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y esta uveitis, nosotros tenemos miles de causas, en donde sabemos si son anteriores, si son intermedias, si son posteriores o panuveitis, y nosotros entendemos el concepto de inmunomediado, de la uveitis inmunomediado, que básicamente tenemos que saber, así como si sabemos si un paciente tiene gota o si es AR, tenemos que saber si tiene algo inmunomediado o es infeccioso, ¿no? Y esta es la encrucijada que tenemos que manejar en este caso, donde vamos a coexistir patologías infecciosas, patologías inmunológicas, de hasta tratarlas de manera conjunta. Entonces, habla de esta, y yo quería tomarme 2 minutos para hablar de esta asociación, de esta interfase reumatólogo y oftalmólogo, que es fundamental para cabalgar el tratamiento infeccioso sobre el inmunomediado. A grandes rasgos, un paciente que venga a vernos por un componente ocular inflamatorio va a tener que tener una de estas 4 variables, ¿no? O está infectado, o hay algo raro sistémico inmunomediado, de lo cual me tendré que ocupar, o hay algo que está enmascarado como un linfoma raramente, o hay algo raro que los oftalmólogos manejan mejor que nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De entender en dónde estamos parados de estas 4 variables a partir de un caso clínico, con lo cual a mí me da mucha vergüenza hablar delante de Ariel Schlaen, que es una persona muy reconocida en uveitis, casi un insulto diría que es que yo hable de uveitis, pero agradezco este espacio y su generosidad para seguir aprendiendo en este mundo de la uveitis. Nosotros tenemos esta idea, esto ronda en nuestro cerebro cuando encaramos un paciente con uveitis, pero vamos a ir un pasito más hoy. Vamos a tratar de entender la uveitis como cabalgando lo infeccioso, además de lo inmunomediado. Así que yo ya doy paso a la doctora Milagros Heredia para que nos cuente un poquito del caso. Perfecto. Bueno, buenas noches. Les voy a presentar el caso clínico que venimos siguiendo con el doctor Schlaen y el doctor Catalán Pelet. Este caso se trata de... A ver que no tengo el cursor. Acá.
de un hombre de 55 años que consultó por presentar una mancha en el centro de la visión del ojo derecho. Como antecedente oftalmológico, él hacía 7 años había tenido un defecto similar, un defecto en la visión central, en el ojo izquierdo, que había sido evaluado en otro centro. Como antecedente oftalmológico, entonces les decía, hacía 7 años había tenido un cuadro clínico similar, en el cual había presentado un defecto en la visión central, pero del otro ojo, del ojo izquierdo, que había sido evaluado en otro centro, y en ese momento fue interpretado como una oclusión de arteria central de la retina. Como único antecedente general, este paciente era hipertenso, medicado con enalapril, valsartán e hidroclorotiazida, y en la evaluación oftalmológica, no sé por qué se me va acá. En la evaluación oftalmológica lo que vimos es que tenía una agudeza visual en el ojo derecho de 6 décimas y de 20/600 en el ojo izquierdo. El test de Amsler es un test que nosotros utilizamos en el consultorio para detectar escotomas, que son defectos puntuales del campo visual, y lo que mostraba era un escotoma paracentral inferior en el ojo derecho y un escotoma central y temporal en el ojo izquierdo. No tenía inflamación en el segmento anterior en ninguno de los dos ojos y la presión era normal. Le solicitamos un laboratorio que incluyó un hemograma, una función renal y un hepatograma, que fueron todos normales, un perfil infectológico, que el único dato positivo que arrojó fue una PPD de 20 milímetros, y él además traía un perfil hematológico que le había sido solicitado en ese momento, cuando el cuadro se interpretó como una oclusión de arteria central, el primer episodio, que era normal. Entonces, para aprovechar mejor las imágenes del caso clínico, primero les quería mostrar imágenes normales de fondo de ojo, de autofluorescencia y de OCT. Nosotros en el fondo de ojo normal lo que vemos es este fondo anaranjado, que es una coloración del fondo de ojos normal, que se torna un poquito más gris o más amarillento en el centro, que esta zona corresponde a la mácula, y el disco óptico y los vasos, tanto venosos como arteriales, que se ramifican y que acá se ven en una disposición y calibre normales. La autofluorescencia es un estudio que nosotros utilizamos para detectar alteraciones en el pigmento visual endógeno, que es la lipofucsina, no requiere inyección de contraste, y esto es una autofluorescencia normal, en la cual vemos un background hiperautofluorescente difuso, y además el nervio óptico, los vasos y la fobia se ven hipoautofluorescentes. Mientras que en la tomografía de coherencia óptica, que es esta imagen que vemos acá, nos sirve para estudiar bien en detalle las capas de la retina y de la coroides, que justamente se disponen así, en capas bien prolijas una encima de la otra. Esto corresponde a la retina interna, que no les voy a detallar las capitas porque no compete al caso que vamos a ver ahora, pero sí la retina externa, que está formada por la zona elipsoide, la zona de interdigitación, el complejo epitelio pigmentario y membrana de Bruch, y por debajo de la retina externa se encuentra la coroides, que está constituida por una capa delgada adyacente a la retina externa, que es la coriocapilar, que son vasos fenestrados que nutren la retina externa, y la capa de medianos y grandes vasos. Y a continuación el límite esclerocoroide. Eso es un OCT normal. Y ahora vamos a ver las imágenes de este paciente. Las imágenes de abajo corresponden al ojo izquierdo, del cual el paciente había tenido este episodio hacía 7 años que les comenté. Y fíjense que lo que vemos en el fondo de ojos no es una coloración naranja normal, sino esta cicatriz gris con depósitos de pigmento, que son estas manchas más negras, más oscuras, que en la OCT se correlacionan con ausencia de las capas externas de la retina y atrofia del epitelio pigmentario, ¿sí? Distinto de la foto del OCT normal. Y en las zonas de retina sana, que puede ser este sector que está acá, podemos ver cierto remanente de la retina externa. Mientras que en la autofluorescencia, esta cicatriz se correlaciona con esta mancha negra, que es un área de hipoautofluorescencia, que se debe a la ausencia completa del pigmento visual por la atrofia del epitelio pigmentario de la retina y la retina externa. Mientras que en el ojo derecho, que era por el cual el paciente nos llevó a nosotros a la consulta, tenía estas lesiones amarillentas, profundas, que parten del nervio óptico y que también se extienden a la mácula, y que tienen correlación en la autofluorescencia con esta lesión de borde hiperautofluorescente
que indica que esto es una lesión inflamatoria activa. En ese momento, lo que indicamos para esta recurrencia fue meprednisona por vía oral, en dosis de 1 miligramo por kilo por día, y como el paciente presentaba una PPD positiva, se indicó también, en conjunto con el servicio de infecto, tratamiento antituberculoso con las 4 drogas por 2 meses, seguido de 4 meses de isoniazida y rifampicina. Y acá vemos la evolución de esta recurrencia del ojo derecho. Fíjense que la OCT lo que muestra es que se altera la disposición lineal de las capas externas de la retina, que la retina se ve hiperreflectiva porque está edematosa, y cómo esto va evolucionando hacia la atrofia lentamente. Fíjense que de a poquito se empieza a perder las capas externas de la retina y la retina interna, que es este sector, se empieza a invaginar a la zona atrofiada. En el fondo de ojo, esta lesión amarillenta se va atenuando y se va poniendo cada vez más gris, y en la autofluorescencia esta lesión se va a ir poniendo hipoautofluorescente con el correr del tiempo. Entonces, fíjense que ya en la OCT, acá se ve la atrofia completa de la retina externa en este sector y de la coriocapilar, y la lesión en el fondo de ojo ya se torna grisácea y hipoautofluorescente en la autofluorescencia. Este mismo paciente, un año después, consulta por presentar miodesopsias en el ojo derecho. En ese momento, en la evaluación oftalmológica, tenía una agudeza visual de 10 décimas en el ojo derecho y un test de Amsler normal, sin inflamación en el segmento anterior. Y en el fondo de ojo lo que vemos es que adyacente a esta cicatriz gris del episodio previo, aparece una lesión amarillenta profunda, nueva, al lado de la cicatriz previa, que tiene correlación con esta área de hiperautofluorescencia en la autofluorescencia, que corresponde a un foco inflamatorio activo. Y en la OCT lo que podemos observar es nuevamente la hiperreflectividad de las capas externas de la retina, el engrosamiento coroideo por debajo de esta zona y un desprendimiento del neuroepitelio acompañando a esta lesión. En ese momento lo que hicimos fue interconsultar con el doctor Catalán Pelet, solicitamos un laboratorio completo y actualizado, incluyendo también hemograma, ionograma, función renal y hepatograma, y reactantes de fase aguda, que fueron normales, un perfil inmunológico completo, que no arrojó ningún dato positivo, y en este caso se indicó tratamiento con meprednisona, 1 miligramo por kilo por día, acompañado de azatioprina en dosis de 100 miligramos por día. Y además se indicó tratamiento profiláctico para tuberculosis con isoniazida en 300 miligramos por día. Entonces, para ver la evolución de este caso, fíjense cómo la lesión amarillenta se va tornando cada vez más tenue, en la autofluorescencia también, esa lesión hiperauto también va desapareciendo, y en la OCT vemos que el espesor coroideo de a poco se va adelgazando, la lesión hiperreflectiva de la retina externa también se va atenuando en conjunto con el desprendimiento del neuroepitelio, y terminamos de ver en el fondo de ojos cómo esta lesión ya se torna prácticamente imperceptible, lo mismo en la autofluorescencia, y en el OCT no dejó ninguna secuela en este episodio de reactivación, no dejó nada de atrofia en la retina externa. Y el paciente tiene actualmente una agudeza visual de 10 décimas en ese ojo. Doc, creo que está hablando, pero no se escucha, está silenciado. Perdón. Ahí Ahí me desmuteé. Bueno, un segundito, primeramente vamos a poner esto como corresponde. Ahí está. Bueno, después de esta presentación bien detallada que realizó la doctora Milagros Heredia, la idea ahora es dar algunos conceptos sobre qué es la coroiditis serpiginosa. Y la coroiditis serpiginosa en sí mismo es una forma de coriocapilaritis, es una inflamación de la red capilar de la coroides. Lo que estamos viendo acá, en este lado derecho, es
un preparado de retina y coroides, y vamos a ver, tal como explicó Mili en su momento, que la coroides tiene de afuera hacia adentro, de externo hacia interno, vasos grandes que constituyen la capa de Haller, luego vasos medianos que constituyen la capa de Sattler, y una red de vasos capilares que se encuentra justo en contacto con la membrana de Bruch, y a partir de allí nutre al epitelio pigmentario y a los fotorreceptores. Es decir, que esta capa, esta red de capilares es crítica para el funcionamiento adecuado de la retina externa. Sin la coreocapilaris no puede haber epitelio pigmentario y no puede haber fotorreceptores. Y vemos entonces que esa red, si nosotros la vemos inclusive de frente, como vemos en este preparado histológico que se puede apreciar por lo que sería una microscopía electrónica de barrido, vemos cómo es la distribución de los vasos, que tiene un aspecto bastante similar en lo que es la distribución, porque digamos no es la estructura, similar a lo que sería la circulación portal, donde vemos de alguna manera la red capilar central rodeada, flanqueada en forma hexagonal por vénulas que recogen la sangre que proviene de cada uno de los lobulillos que conforman la red de la coreocapilaris. Y básicamente, ¿qué es lo que constituye entonces la coroiditis serpiginosa? Es una uveitis posterior. Entonces, como uveitis posterior, por definición, una uveitis posterior es aquella cuyo sitio predominante de inflamación se encuentra localizado en retina y o coroides. En este caso, la inflamación la tenemos en la red capilar de la coroides, que termina afectando finalmente a la retina externa. ¿Y qué vemos? Vemos manchas blancas. Por eso la coroiditis serpiginosa forma parte de un grupo de enfermedades que se llaman síndrome de puntos blancos, que son presencia justamente en este tipo de uveitis posteriores de manchas blancas profundas que tienen diferentes patrones y que gracias a esos diferentes patrones adquieren sus diferentes caracterizaciones. En el caso de la coroiditis serpiginosa se presentan como placas que normalmente surgen desde el nervio y van haciéndose confluentes y generando áreas geográficas, serpenteando. Por eso se habla de coroiditis serpiginosa. Entonces, como bien dijo Mili, el lugar de impacto de esta enfermedad está constituido por lo que es la retina externa, que implica los fotorreceptores, el epitelio pigmentario y la coreocapilaris. Ahora, esto es una enfermedad muy rara, está presente, es menos del 5% de las uveitis, ahí está puesto al revés el signo, ahí aparece mayor, pero es menor, es menos del 5% de las uveitis. Y es una enfermedad que se da en el adulto medio, entre los 30 y los 60 años, predomina más en los varones, y es una enfermedad que afecta finalmente a ambos ojos, pero no lo hace siempre al unísono, y esto lo podemos ver como en este caso que sirve de un excelente ejemplo, que es el que mostró Milagros, donde un ojo había empezado con su problema años atrás y luego actualmente afecta al otro ojo. Es muy común que si las lesiones no afectan el área macular, la enfermedad crezca sin que el paciente note nada, hasta que empieza a afectarse la visión central. Entonces puede tener un curso insidioso. Las lesiones, cuando aparecen, pueden ser lesiones que aparezcan y se aquieten, o pueden ser lesiones que sigan exudando y sigan exudando y sigan exudando. Es decir, puede tener un comportamiento crónico o puede tener un comportamiento recurrente. Una de las cosas importantes es que justamente por esta variación, a veces la forma de presentación puede ser más gradual o a veces puede ser más abrupta. Pero lo cierto es que en la mayor parte de los pacientes donde aparecen los síntomas, ya en la gran mayoría de los casos, el paciente ya tiene cicatrices previas. Tanto puede ser uni o bilateral, pero lo más común es que el paciente ya tiene indicios de la enfermedad desde hace tiempo.
Esta enfermedad se manifiesta cuando el paciente tiene alguna alteración de la visión central, porque el punto de impacto de esta enfermedad es la mácula. Este paciente no se queda ciego completamente, pierde la visión central, pierde la capacidad de leer, pierde la capacidad de distinguir una cara. En la medida que además se produce filtración de líquido, empieza a ver distorsionado, las líneas las empieza a ver onduladas y entonces tiene metamorfopsias. Y tiene áreas de sombras, áreas donde la depresión, se produce una depresión de la sensibilidad, y entonces tiene escotomas, áreas de sombras que pueden afectar la visión central o el área cercana a la visión central, es decir, ser central o paracentral. ¿Cómo son las lesiones activas? Las lesiones activas se ven como lesiones blanco-grisáceas profundas, y una de las cosas es que en general el vítreo es claro, la vitreitis, es decir, la presencia de células en el vítreo no es abundante. En especial eso pasa en las formas no infecciosas de este tipo de cuadros. Y la otra cuestión importante es que este tipo de lesiones pueden exudar y entonces pueden acumular líquido debajo de la retina, como vemos en esta imagen. Fíjense, aquí vemos lesiones activas, aquí vemos lesiones activas de la enfermedad, y en los lugares donde está la lesión activa, vemos un desprendimiento seroso, en este caso, del área foveal. Las lesiones con el correr del tiempo tienden a ser confluentes. Hay algunos estudios que nos permiten detectar esta actividad. Uno de ellos es la angiografía con fluoresceína, que es la inyección de colorante por vía endovenoso. Ese colorante llega al territorio de la retina, al territorio arterial de la retina, y entonces uno puede ver cómo se comportan los fluidos a nivel de la retina. Y vamos a ver que en los lugares donde hay lesiones activas, se produce una filtración de líquido a partir de los bordes de la lesión, y en algunos casos inclusive con acumulación de colorante debajo de la retina. Volviendo a las imágenes que mostró Mili, es interesante mostrar esto, porque acá se ve muy bien el compromiso coroideo, donde en realidad se afecta la coriocapilaris, que es una línea apenas, digamos, hiporreflectiva, que está por debajo del complejo epitelio pigmentario membrana de Bruch, y en ese lugar al mismo tiempo hay un engrosamiento localizado de la coroides. Y fíjense que por una cuestión de isquemia, de falta de llegada adecuada de nutrientes y oxígeno, se afecta la retina externa y el epitelio pigmentario, y entonces vemos justamente el daño de los fotorreceptores que muestra esta hiperreflectividad de la capa nuclear externa, que es donde están los somas de las células fotorreceptoras. Aquí vemos algunos elementos que señalan un poco los signos del OCT, donde se ve que el epitelio pigmentario está dañado y entonces hay una regularidad y un engrosamiento del epitelio pigmentario. La zona elipsoide y la zona de interdigitación corresponden a áreas de los segmentos externos de los fotorreceptores, y aquí, en este lugar, están interrumpidos por ese daño, y al mismo tiempo tenemos una hiperreflectividad de la capa nuclear externa, como habíamos nombrado. Como bien nombró Miri también, producto del edema epitelial, del epitelio pigmentario, que se produce producto de la isquemia, se produce una compresión del epitelio pigmentario sano versus el enfermo, generando una línea de hiperautofluorescencia que delimita las áreas activas de la enfermedad. Cuando las lesiones se aquietan, bueno, desaparecen los fotorreceptores, desaparece el epitelio pigmentario, y es muy común que uno pueda observar la vasculatura coroidea por debajo, como podemos ver en esta lesión. Y si uno ve en la angiografía, no solamente ve los vasos de la retina, sino que ve los vasos de la coroides por debajo. Y en tiempos tardíos uno puede ver cómo se produce la tinción con el colorante de lo que sería la esclera por detrás, con lo cual podemos ver con mucha facilidad el área correspondiente a la atrofia generada por esta enfermedad. Un estudio que nos ayuda mucho para detectar si la lesión es reciente o antigua
es la autofluorescencia. Fíjense, esta es la primera etapa de la enfermedad, este es el mismo ojo ya con lesiones más avanzadas. Y fíjense que las lesiones más antiguas son completamente hipoautofluorescentes. Y en la medida que hay lesiones nuevas, aunque ya en forma de que se están aquietando, vemos placas todavía hiperautofluorescentes en la lesión, es decir, áreas donde aún se conservan ciertos fluoróforos de la retina externa. Esto nos indica que son lesiones nuevas que se han sumado al área de daño de la enfermedad. Y en el lugar de afección, justamente vemos cómo falta completamente lo que sería la capa nuclear externa, la zona elipsoidea, la zona de interdigitación, la membrana limitante externa, e inclusive el epitelio pigmentario. Fíjense que acá hay una gran transmisibilidad de la luz, y eso es porque el epitelio pigmentario no logra absorber esta señal que manda el aparato, y podemos ver entonces con mayor detalle la estructura de la coroides en el lugar afectado del epitelio pigmentario. Acá hay algún ejemplo, una enfermedad de una paciente con compromiso bilateral, en este caso simultáneo, con mayor extensión del lado izquierdo que del lado derecho. Vemos entonces una mancha blanco-amarillenta profunda bilateral, y que en la autofluorescencia demarca digamos, la distinta evolutividad de uno y otro lado, porque vemos que tenemos una lesión más nueva del lado izquierdo, más activa, y una lesión que está empezando a inactivarse del lado derecho, donde vemos una línea hipoautofluorescente demarcando la lesión. Aquí vemos inclusive en la angiografía cómo del lado izquierdo se produce mayor filtración de líquido, lo cual nos está indicando una mayor actividad de la enfermedad del lado izquierdo en relación al lado derecho. Si bien la paciente requirió tratamiento con inmunosupresión, agentes alquilantes, posteriormente antimetabolitos, aún así terminó desarrollando una de las complicaciones que más problemas nos trae en esta enfermedad, que es la neovascularización coroidea. Más allá de lo que la enfermedad puede hacer de daño a nivel de la mácula, la neovascularización coroidea es lo que termina de producir muchas veces el daño a nivel de la mácula. ¿Qué es la neovascularización coroidea? Es el crecimiento de nuevos vasos que parten a partir de la red de capilares de la coroides, creciendo por debajo de la retina, exudando líquido, generando sangrados y produciendo entonces daños de la retina externa que comprometen la calidad de la visión central. Acá tenemos una lesión extrafoveal y otra, en cambio, aquí de tipo subfoveal. La del lado derecho está activa, la del lado izquierdo ya está fibrosada. Y vemos acá en la angiografía cómo, si bien las lesiones correspondientes a la enfermedad no están activas, sí en cambio hay un área de filtración que corresponde a la neovascularización coroidea del lado derecho. La paciente requirió tratamiento con antiangiogénicos y la lesión cicatrizó. Y podemos ver acá cómo estas lesiones ahora están completamente fibrosadas. Y si uno ve el campo visual, una de las cosas interesantes, acá lo puse invertido porque fíjense qué buena correlación hay entre las alteraciones, los escotomas, las áreas donde se observan la depresión localizada de la sensibilidad. Este campo visual está dado vuelta específicamente a propósito, uno puede ver en cada una de esas lesiones esto, y ahí lo tenemos al campo visual como normalmente lo observamos. Y de esta manera uno puede darse idea realmente del compromiso funcional que generan estas lesiones a nivel de la visión central en estos pacientes. Entonces la neovascularización coroidea es la complicación tal vez más importante que nos trae esta enfermedad, y hay que estar atento justamente a su desarrollo, que a veces es difícil de diferenciar de la actividad de la enfermedad. Lo que estamos viendo acá son las OCT de esta última paciente, ya con las lesiones de neovascularización cicatrizadas sin filtración. Vemos esta masa hiperreflectiva subretinal que levanta la fovea o la retina.
Existe una forma más agresiva, que es la forma macular, que ocurre más o menos en un 5% de los pacientes y que produce, por supuesto, mayor alteración de la visión central. Y que también tiene como complicación con mucha más frecuencia el desarrollo de neovascularización coroidea, y por lo tanto los pacientes que tienen esta forma tienen un peor pronóstico visual. Una de las cosas interesantes que hoy tenemos es la posibilidad de hacer una angiografía por OCT, que se llama OCTA, y poder entonces observar, así como teníamos esa imagen inicial donde se veían los moldes de la red capilar, hoy los podemos visualizar in vivo. Y esta imagen que tenemos de la derecha aquí es la imagen de la red capilar de la coroides, de la coriocapilaris, de este paciente que presentamos el caso, que Miri presentó el caso hoy, y vemos cómo la lesión, donde se encuentran, digamos, las áreas de secuela de la lesión, falta completamente la señal de la red de la coriocapilaris. Hay un área de déficit de flujo en los lugares donde la lesión se produjo. Y si hacemos un corte, fíjense, este corte es esta línea roja que vemos acá en este corte aquí, más allá de que ahí vemos el vacío de flujo de la coriocapilaris, en ese mismo lugar se observa una disrupción de todo lo que corresponde a las estructuras de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina. Y también eso tiene traducción en la autofluorescencia y lo vemos como una hipoautofluorescencia profunda, un área de isquemia que termina generando una atrofia, que termina generando una falta de fluoróforos y una dificultad en la visualización de esas lesiones. Es importante diferenciar esto de otras formas que pueden llegar a ser de origen infeccioso. Hay que tener en cuenta que la coroiditis serpiginosa, en especial algunas formas, pueden ser secundarias a tuberculosis. Y hay algunas características que pueden orientarnos a pensar eso, sobre todo cuando las lesiones tienen un origen macular, cuando tenemos lesiones de tipo multifocal y cuando la vitreitis es mucho más intensa que lo que uno esperaría para una serpiginosa habitualmente. Este es un ejemplo, entonces, lo que vemos en el ojo izquierdo correspondiente a un cuadro serpiginosa símil, una paciente con una PPD de 30 milímetros, pero que no tenía lesiones activas, entonces no requiere un tratamiento específico porque ya podríamos hablar de una forma latente de TB. Hay otras patologías de las cuales es importante diferenciar a la coroiditis serpiginosa, que es un poco más patrimonio de los oftalmólogos. Una es la corioretinitis placoidea incesante o ampíginos, porque está digamos, entre el espectro de lo que sería la coroiditis serpiginosa y esta patología que es la epiteliopatía pigmentaria placoidea multifocal posterior aguda, o AMPI. Por eso se habla de ampiginos, porque es parecida al AMPI y al mismo tiempo parecida a la serpiginosa. Y existen otro tipo de fenómenos de coroiditis que a veces también pueden ser diagnóstico diferencial, como la coroiditis puntata interna y con la coroiditis multifocal con panoveitis. Son nombres por ahí complejos para el reumatólogo, pero que uno tiene que hacerlos sonar, que son parte del diagnóstico diferencial. También hay patología que puede ser de origen infeccioso, que puede ser diagnóstico diferencial, como la sífilis, en especial la forma placoidea de la corioretinitis sifilítica. También la toxo, sobre todo la retinitis puntata externa, puede ser un diagnóstico diferencial de una forma de alguna placa serpiginosa, y también el linfoma puede ser un diagnóstico diferencial de la serpiginosa. Si bien este es un tema que ya van a abordar mayormente tanto Santiago como Ignacio, es importante tener en cuenta de que siempre hay que estudiar sarcoidosis, siempre hay que tener en la cabeza también la posibilidad de que esto pueda tratarse de una escleritis posterior, y que, si bien es anecdótico, existen enfermedades sistémicas asociadas, como la enfermedad de Crohn, como la panarteritis nodosa y la distonía extrapiramidal. Así que bueno, como datos a resaltar, esta es una enfermedad rara, tiene un difícil manejo, su principal problema es que puede generar una pérdida significativa de la visión central, ya sea por lesiones propias de la enfermedad o por la generación de la neovascularización coroidea,
que en el comportamiento recurrente o crónico de esta entidad hay necesidad de inmunosuprimir a aquellos pacientes que tengan cuadros de origen no infeccioso, y justamente por eso es muy importante tener en mente que el diagnóstico diferencial principal de esta entidad es la tuberculosis, y que entonces hace diverger realmente cuál sería la conducta. Es muy importante entonces siempre descartar de la manera más eficaz posible de que este cuadro no esté asociado a tuberculosis. Bueno, siguen entonces, les paso la palabra al doctor Santiago y Catarapelet y al doctor Ignacio Gandiro. Gracias, Ariel, excelente. Les recuerdo que está abierto el chat para preguntas. Les quiero volver a donde habíamos quedado. Quiero darles a manera de cierre la parte nuestra visión, ¿no? Este paciente llega a consulta. Imagínense que es un caso raro, de una como causal de uveitis posterior. Nosotros los reumatólogos abordamos la enfermedad ocular inflamatoria, sobre todo con componente posterior. En línea general estamos acostumbrados a ver uveitis anteriores agudas, ¿no? A ver espondiloartritis, HLA-B27. Y este era un caso de uveitis posterior, con ya un título de coroiditis serpinginosa, por lo cual quien les habla tuvo que ir a estudiar bastante qué era la coroiditis serpinginosa, en donde justamente la principal relación es tuberculosis, ¿no? Entonces, y este paciente tenía una PPD positiva. Y la realidad es que no hay mucho más que hablar al respecto. Cuando uno estudia este tema y ve la coroiditis serpinginosa y ve PPD positiva, requiere un tratamiento, una intervención, porque básicamente los trabajos de coroiditis serpinginosa y tuberculosis ameritan la doble intervención, tanto el tratamiento antituberculosis con inmunosupresión, tanto corticoides o la medicación que le pusimos al paciente, que era azatioprina. Porque aparentemente hay una teoría en la cual esto es una reacción inmunomediada a partir de la presencia del bacilo también, con lo cual el tratamiento indicado hoy es, si bien 4 drogas de inicio, se puede hacer se da junto con corticoides. El reporte de casos de la coroiditis serpinginosa de nuestras enfermedades, como dijo el doctor, tiene que ver con la pesquisa de sarcoidosis, algunos casos, y todos son reportes de casos. Esto es lo interesante, no hay ninguna forma en la cual yo pueda haber abordado esto de estudios. Hay solamente algunos retrospectivos que tienen que ver con tuberculosis y no con estas enfermedades. Y la histopatología, en cada uno de estos trabajos hablan de la revisión de que nos llevan a la etiología de estos casos, donde ven infiltrados difusos de linfocitos en la coroides. En algunos casos, cuando se asocia antifosfolípido, ven enfermedad vasoclusiva, venoclusiva, lo que lo hace una correlación con antifosfolípido en un paciente que tenga anticuerpos y otra clínica característica. Y hay algunos trabajos en población finlandesa donde asocian más frecuencia de HLA de B7 de estos pacientes. B27, está mal, falta el 2. Es interesante en los casos, y sobre todo por lo que motivó este paciente, que tenía algunas cositas que después en el interrogatorio fuimos viendo en la relación con Crohn. La enfermedad de Crohn es una asociación inusual en los pacientes. La enfermedad ocular suele aparecer raramente en estos pacientes con Crohn. Este paciente no reunía ninguna característica, no había tenido ni un pioderma gangrenoso, no tenía ni manifestaciones cutáneas, no tenía... Pero reinterrogando el paciente, en este arte de reinterrogar y volver a revisarlo, el paciente refería algunas deposiciones sanguinolentas escasas a lo largo de toda su vida, con síntomas intestinales inespecíficos más relacionados a un colon irritable que a una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo mismo encontré en la coroiditis como mostrando otras enfermedades, como puede ser un linfoma no Hodgkin, pero los casos presentados en la revista Ocular Immunology hablan de enfermedades, pacientes con algo sistémico, fiebre, ganglios, no nuestro paciente, y como les dije hace un ratito, la asociación de la coroiditis serpinginosa con antifosfolípido. El tratamiento de la coroiditis serpinginosa básicamente es descartar tuberculosis, primer punto. Segundo punto, corticoides. Y tercero, inmunosupresión. La inmunosupresión está basada en azatioprina o agentes alquilantes como monoterapia,
y en su defecto hay estudios que nos invitan a dar triple inmunosupresión en la asociación de corticoides y la asociación de azatioprina con ciclosporina. Esto ha tenido un buen desarrollo, por lo menos fíjense los años de los trabajos, no son nuevos. O sea, no es que no hay una actualización tampoco de tratamiento. Y no sabemos si de segunda línea, si este paciente falla, si vamos a tener o no que darle alguna otra cosa, pero no encontré mucho más sobre segunda línea de tratamientos. Creo que esto se replica mucho a todas las enfermedades inflamatorias oculares en general. Y nuestro paciente, y ya voy cerrando esta presentación, en el estudio, en esta pesquisa de volver a ir a estudiar, de volver a interrogar, de volver a reunirnos en este consultorio de oftalmología, reumatología que estamos organizando, le pedimos una calprotectina fecal que dio en altísimos títulos, con lo cual este marcador de inflamación intestinal nos orienta un poquito a la enfermedad de Crohn, o por lo menos tenemos ganas de que, de que haya algo atrás, pero está siendo evaluado por la gente del UDAONDO para evaluar o no si tiene una enfermedad inflamatoria con biopsias seriadas y demás, para ver si hay una enfermedad inflamatoria intestinal, y esto sea el marco, esta enfermedad ocular sea el marco de esta enfermedad inflamatoria. Dejo abierto de preguntas, les agradezco mucho el espacio, insisto de vuelta con la gestión de este espacio en los lugares en donde el peso que tiene la enfermedad ocular inflamatoria es superado por esta combinación conjunta entre oftalmólogos y reumatólogos, que es fundamental a mi criterio, además de apasionante. Así que gracias a todos por el espacio, gracias Ignacio por esta invitación, y dejo lugar a preguntas y a comentarios. Creo que hay algunas preguntas, no sé, Belu, si las querés leer vos. Luciano tiene que moderar esta parte, pero está muteado Luciano. Está bien. Igual, bueno, mientras les agradezco, la verdad que un caso excelente y la verdad que muy interesante. La verdad que yo lo que, digamos, el concepto que plantean ustedes para nosotros es fundamental y sobre todo tenerlo claro, ¿no? Porque como bien vos decís, Santi, para el reumatólogo no es una enfermedad que está generalmente le suena en la cabeza, y creo que es importante que conozca esta situación con la tuberculosis. Yo creo que uno acá tiene que parar enormemente las antenas y como bien vos decís, el tratamiento hay que darle corticoides a pesar que uno sabe que tiene la tuberculosis en el medio, obviamente que no da inmunomoduladores, y en el caso de estas situaciones donde uno tiene que poner un anti-TNF como el adalimumab o el infliximab, realmente tiene que hacerlo con muchísimo, muchísimo cuidado, digamos, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que es una zona endémica de tuberculosis, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, como concepto, ahora igual vamos a las preguntas de los inmunosupresores, pero me parece que nosotros como reumatólogos que desconocemos esto, tendremos que poner las antenas y conocer este manejo importante que tienen con el tema de la tuberculosis, ¿no? Bien, Lucho, bueno, perdón que interrumpí, pero te paso las preguntas. Bueno, algunas de las preguntas que fueron haciendo, una pregunta, Gustavo, si el linfoma cursa con uveitis o con una pseudo-uveitis. Bueno, hay que definir que no hay un solo linfoma y una sola manifestación propiamente de los linfomas a nivel intraocular. Existen los linfomas vitreoretinales, que suelen alojarse subepitelio pigmentario o a veces subretinal, y que pueden ser justamente los que ocasionen algún tipo de diferencia, que pueden ser un diagnóstico diferencial de una serpiginosa. Estos linfomas en realidad tienen algunas características más que, por ejemplo, la presencia de una vitreitis intensa, que es un elemento que a veces nos permite diferenciar claramente lo que correspondería a una serpiginosa, porque una serpiginosa en general prácticamente no cursa con vitreitis. Y otra de las cosas, bueno, esa es una. Y la otra cosa, la otra forma de linfoma que tenemos a nivel ocular es la uveal. Y la uveal, en realidad, solamente, como dice su palabra, se ubica a nivel de la coroides. Y tiene un comportamiento mucho más parecido al de una coroiditis multifocal, donde vemos manchas cremosas, multifocales, redondas, ovales, dispuestas a lo largo de todo el fondo de ojo, y que muchas veces se asocian a algún desprendimiento retinoexudativo. Es importante aclarar que el impacto sistémico de una y otra es distinto. La vitreoretinal se asocia en una alta
proporción al compromiso del sistema nervioso central, mientras que el linfoma uveal tiene más una asociación con el compromiso sistémico, pero no del sistema nervioso central. Bien. También otra de las preguntas, si el tratamiento, que un poco se respondió, si el tratamiento de la cardioiditis serpinginosa es solo en el episodio o hay que instaurar un tratamiento crónico para evitar recidivas. Bueno, este es un concepto muy importante. Esta es una enfermedad que evoluciona por recurrencias. Con cada recurrencia se lleva un pedazo de retina externa. Cuanto más cerca de la fobia está, más pérdida de la visión central. Nuestro objetivo es evitar el crecimiento de las lesiones, la aparición de nuevas lesiones que generen más daño. Entonces, la idea es evitar las recurrencias, hay que dejar un tratamiento crónico. Bien. Otra de las preguntas es ¿cuán disponible está la evaluación multimodal para los oftalmólogos? Bueno, esa es una buena pregunta. El tema puntual es, no en todos los centros existe esta posibilidad. A ver, hoy en día en el Hospital de Clínicas contamos con retinógrafo y contamos con un OCT, por ejemplo, de dominio espectral. Entonces, muchas cosas se pueden hacer. En el Austral, por ejemplo, tenemos autofluorescencia, OCT y retinografía. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero bueno, digamos que, a ver, si los estudios nos aportan diferentes elementos con los cuales guiarnos acerca de qué está ocurriendo con la enfermedad. Si alguno de ellos no nos aporta lo suficiente, tendremos que ir a buscar algunos de estos elementos disponibles. Pero es verdad que no siempre, y dependiendo justamente de la realidad socioeconómica, no siempre uno tiene acceso a todo eso. Eso es verdad, y eso puede complicar de alguna manera el seguimiento de estos pacientes. Y encadenando esta respuesta, ¿por cuánto tiempo sugiere de hacer el seguimiento con angiofluorescencia? La verdad es que es un método sumamente útil, así que yo, cada vez que el paciente viene, si tiene la posibilidad de hacerse una, le pido. O sea, en la visita periódica, yo tengo, o sea, teniendo el aparato en el Austral, cada vez que viene le hago una. Pero si no tuviera el acceso, y por lo menos en forma periódica, la seguiría haciendo, porque muchas veces nos aporta datos, ya sea de lesiones que están en vía de cicatrización pero son nuevas, o en lesiones que están realmente en forma aguda. Respecto a la cardioiditis serpinginosa relacionada a TBC, si puede ser la única forma de presentación o siempre va asociado a patología pulmonar o otra extrapulmonar. Es una excelente pregunta. En términos generales, mucho de lo que pasa con la tuberculosis ocular es que es una manifestación extrapulmonar que muchas veces está aislada. Es más, puede faltar hasta la manifestación pulmonar completamente. Es decir, podemos tener una radiografía o una tomografía completamente normal, y de hecho sucede en la gran mayoría de los pacientes, y ser el compromiso sugestivo de lo que vemos en el fondo de ojo, y nos guiamos en especial por los test inmunológicos. En nuestro caso solamente disponemos de la PPD, pero en otros lugares donde hay mayor acceso al AIGRA, se usa también entonces los test de liberación de interferón gamma. En realidad, hoy en día, en el COTS, de lo que es diagnóstico, sobre todo para lo que son lesiones sugestivas para tuberculosis, los test inmunológicos son fundamentales para aportar al diagnóstico. Y entonces decidir si uno da antibigoterapia. Bueno, Antonio, preguntas con una uveitis anterior con un FAN positivo, sin otra manifestación clínica, ¿qué piensa el oftalmólogo ante la presencia de un FAN sin otra manifestación? En realidad el FAN verdaderamente solamente tiene una utilidad. A ver, vamos a ver, los chicos, en especial en las chicas, en las niñas, y sobre todo las niñas menores de 6 años, tienen una utilidad importante porque nos podría estar orientando a la posibilidad de que estemos frente a alguna forma asociada a artritis idiopática juvenil. Hay que recordar que las niñas que tienen uveitis anterior crónica asociada a artritis idiopática juvenil, un 70% tiene FAN positivo. En general, el FAN para la uveitis anterior tiene poca traducción clínica. Puede ser que en algún paciente pueda estar asociado a un lupus.
El lupus puede dar uveitis anterior, tal vez hay que ir a buscar, de todos modos, si tenemos un FAN muy elevado, alguna enfermedad sistémica inflamatoria. El lupus puede dar una uveitis anterior, pero en general el FAN como un elemento de aporte para lo que es uveitis anterior exclusivamente es poco. Bien. Bueno, después muchísimas felicitaciones y agradeciendo la disertación. Así que si alguien quiere hacer algún otro tipo de pregunta o algunas palabras para cerrar. No sé si se pueden desmutear, Lucho, pero no sé, por ejemplo, está Gustavo ahí, no sé si quiere agregar algo. A ver si te... Esperá, dame un minuto a ver si lo puedo desmutear. ¿Podés, Gustavo, desmutearte? Bien. ¿Cómo? El doctor Budman. Robert, me parece, no sé, ¿nos podrás decir? Hola. Ahí está, Ahí está está, desmuteado. ahí está. Hola Gustavo, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Ariel? ¿Cómo andan todos? Bien, Belén. Que Belén se banca varios de mis caños. No, yo por ahí puedo... Todo estuvo brillante, la verdad que el caso interesantísimo, pero ante la pregunta del doctor Catalán Pérez de qué voy a hacer si se vuelve a reactivar, me pareció una pregunta, por supuesto, clave. Creo que primero la incidencia de tener una induración de PPD2 UT en los pacientes con uveitis no es alta. O sea que una PPD2 UT con induración de 20 es llamativamente, o sea, es un tema que hay que considerarlo mucho, mucho. Por eso el caso queda en duda si es o no por tuberculosis, ¿sí? El esquema fue corto porque fueron 6 meses, y otra cosa que llamó la atención es que tenía células en la cámara anterior, lo cual hace sospechar que francamente fuera por tuberculosis, la reagudización que tuvo, etc. Creo que si el paciente hace una reagudización, mi opinión, digamos, desde mi lugar, es que el paciente tiene que ser retratado para tuberculosis. No simplemente pensar en una rotación de la inmunomodulación o aumentarla. Creo que se merecería un retratamiento de 9 a 12 meses para la tuberculosis. Es lo que yo haría, digamos, esto no está en los libros, no hay un algoritmo general, ya totalmente establecido. Pero bueno, eso es, digamos, lo que yo haría, aunque Ariel pienso que seguramente opina diferente. Porque... En realidad, sí, tengo... Una es que sobre el esquema no hay, de hecho, una cuestión tan establecida de usar 6, 9 o 12 meses. En general hay una gran variedad de eso, e inclusive aún entre los tipos que más, entre los especialistas que más saben sobre tuberculosis ocular, no ponen énfasis específicamente en un tipo de periodo de tiempo en cuanto al tratamiento. Y dos, que aunque parezca mentira, aún en los pacientes con tuberculosis ocular, una vez que se da un tratamiento para anti-TB y existe una recurrencia de ese proceso inflamatorio, ya no dan solamente el tratamiento anti-TB, sino que dan medicación inmunomoduladora. Y dan antimetabolitos, y en algunos casos dan hasta agentes alquilantes combinados con la medicación de tipo de profilaxis, ya en este caso. Es decir, que esto no estaría lejos de la posibilidad de considerar esto una forma de tratamiento de una lesión en reactivación de una TB, por ejemplo, porque digamos uno siempre le queda la duda, y de hecho en realidad la idea básicamente de esto fue eso, ¿no? Darle tratamiento antiinflamatorio, una profilaxis anti-TB y el tratamiento de tipo inmunosupresor con un antimetabolito, que en realidad es un poco lo que hacen la mayor parte de los que trabajan especialmente con tuberculosis ocular. Tal es el caso de Rima Bansal, Vishali Gupta. Si uno lee los trabajos, básicamente hacen toman este tipo de conducta. Bueno, hay trabajos. Igual, perdón, ¿no? Agentes alquilantes,
Es verdad que está descrito, es verdad en serpiginosa, pero no solamente en la realidad serpiginosa, en serpiginosa más TV, aunque parezca mentira. No, ya sé, pero lo que quiero decir, un agente alquilante, bueno, el ciclofosfamida, o lo más que da, porque el ambucilo, la verdad, no tengo experiencia, no sé si alguien usará. Te digo que con una PP tan elevada, lo que fuere, el resto de los antimetabolitos seguro no tendría problemas, pero te lo digo por experiencia, no ocular, específicamente, sino de otras situaciones donde poner ciclofosfamida y que se te reactive una tuberculosis. Por eso yo tendría cuidado con usar, si bien es verdad que está escrito porque uno está seguro que no hay TB, ¿no? Pero en un caso así, por ahí sería más cuidadoso con eso. No, eso seguro, seguro. De ninguna manera empezamos con algo así, ¿no? En este caso estamos usando un antimetabolito. No compré nada. Pero... Clínicamente este paciente, cuando pasó lo que pasó o cuando se pidió interconsulta, también yo había pensado si en algún momento no había posibilidad de tener, cuando empezamos a buscar causas extra, causas sistémicas, si había un componente de tuberculosis intestinal. Digo, porque lo he visto en algunas preguntas, la realidad es que este paciente había recibido un tiempo interesante de 4 drogas y no tenía ninguna otra manifestación, y tiene una videocolonoscopía hace 4 años normal. Y este cuadro había empezado previamente, había sido interpretado como una oclusión no me acuerdo con qué diagnóstico había sido interpretado antes. Sí, le habían hecho el diagnóstico de oclusión arterial hacía como 7 años atrás, una cosa así. O sea, que era un cuadro que ya venía de hace rato. El paciente está en muy Yo buen tengo estado, leído está bien, que... digamos, clínicamente, eso es lo que digo yo, clínicamente, pensándolo clínicamente ante... Perdón, doctor, sí. No, simplemente que yo sí tengo leído que la tuberculosis ocular tiene menor tendencia a la recurrencia cuando se trata por lo menos 9 meses. Alguien publicó eso por ahí. Ahora, qué sé yo, me parece que por ahí es muy llamativo la induración de 20. Pedimos PPD al prácticamente 100% de los pacientes con uveitis. Al prácticamente 100%, ya sea infecciosas y no infecciosas. Y claramente te puedo decir que es muy raro que al año tenga más de un paciente con una induración de más de 15 milímetros. Es muy raro. Hay que recordar que este paciente tiene la induración de antes de tratamiento, ¿no? Digamos, no hicimos un seguimiento post. Está bien, pero digamos que el paciente tiene epidemiología de tuberculosis. Yo también pienso que es mucha coincidencia que siendo la serpiginosa la única asociación a la que se le puede tener es la tuberculosis, porque la serpiginosa a la única infección a la que se le pueda asociar es la tuberculosis, no es asociable a virus o otro tipo de microbios. Bueno, yo no descartaría que el paciente realmente tenga el problema por la tuberculosis. Porque por otro lado, la inmunomodulación, una vez que vos la iniciás, es para siempre. O sea, no hay un tiempo definido por el cual vas a usar la inmunomodulación, y más en una serpiginosa que tiene unas reactivaciones de lo más erráticas. Por ahí pasan 5 o 6 años, no tiene reactivación, y tu planteo permanente de si seguir o no seguir con el tratamiento. Digamos, no toda uveitis que tenga una PPD positiva necesariamente es tuberculosis ocular. No necesariamente. No, solo cuando tiene clínica compatible. Y acá exactamente. Clínica compatible. Acá hay clínica compatible, pero de todos modos, no necesariamente, porque aún así, por el test inmunológico, lo que es un diagnóstico presuntivo, podés decir que eso sea tuberculosis. Este paciente recibe un tratamiento completo, un esquema completo. Tampoco puedo decir que no sea. Tampoco puedo decir que no sea. Recibió un tratamiento, recibió un esquema completo. Es difícil de decir. Ante la duda, igualmente, lo que hicimos con esto, lo que hicimos básicamente es darle sí una profilaxis acorde a lo que se hace en estos casos. Es decir, una vez que completó el esquema, si tiene una recurrencia, lo que se hace es dar un antimetabolito, dar corticoides y dar un tratamiento de profilaxis con isoniazid. Esperemos que no se reactive entonces. Esperemos que no. No, está bien, es interesante. Yo creo que, a ver, por ahí
pensando, ¿no? Dos cosas, para que quede claro, no sé qué piensa el resto, pero nosotros en general PPD para seguir los pacientes si mejoran o no, no es algo que usamos, primero porque pueden entrar en alergia por el mismo tratamiento inmunosupresor, y además porque no, una vez que uno viene una PPD de 15 o 20, no sé lo que fuera, en general tiende a quedarse así, por más que uno haga, después lo trate al paciente. Y lo otro es, no sé, yo por ahí, a ver, no tengo experiencia en este tipo de pacientes, claramente, yo pero digo, pensándolo desde el punto de vista sistémico y clínico, que nosotros para sistema nervioso central usamos dosis por ahí o meses más prolongados, el tema del tratamiento para tuberculosis, por ahí pensando en el compromiso ocular, uno a veces lo podría trasladar, digo, porque por ahí sería una opción si el paciente no llegase a andar bien, ¿no? Lo que propone Gustavo por ahí sería también otra opción. Pero bueno, hay que ver evolución, ¿no? La verdad que acá nadie tiene, digamos, nadie No, sabe realmente cuál es el es que en tratamiento. realidad Hay no algo, hay, hay algo no hay que por el para mí es momento importante una... considerar. O sea, la serpiginosa es una enfermedad extremadamente rara. La tuberculosis ocular, dentro de lo que es la uveitis, en nuestro país, no estamos en la India, también es extremadamente rara. Tenemos un paciente que tiene dos cosas extremadamente raras. Entonces sería raro que alguien tenga dos cosas extremadamente raras. Por eso yo pienso que tendría que haber acá una relación. Simplemente eso, digamos, libre pensamiento. Me parece bien. Igualmente, habiendo completado un esquema aceptable, yo creo que está bien seguir por ahora por el camino que está, porque en realidad no está lejos de lo que de alguna manera hacen los autores sobre este tema, los que tienen más experiencia que nosotros, que son la gente de India en especial, ¿no? Bueno, desde el punto de vista reumatológico creo que es interesante, sobre todo en el contexto de este auditorio, pensar en uveitis posteriores. No todo es, dentro de lo raro que vemos nosotros, no todo es sarcoidosis, no todo es Behçet, sino entender en este submundo que los reumatólogos desconocemos, cuando vemos coroiditis serpinginosa, poner en la mesa estos términos, poner en la mesa la inmunosupresión conjunta con diagnósticos diferenciales como tuberculosis, y empezar a pensar la uveitis, ya no solo en el marco de enfermedades que nosotros los reumatólogos somos bastante especialistas en esto, de ir a buscar algo sistémico atrás de una manifestación cutánea, ocular, y desde este lugar me pareció interesante, que yo no encontré demasiado, bueno, y me pareció interesante por la cantidad por lo poco conocido del caso, y además porque veremos qué va a pasar, si esta calprotectina fecal nos lleva a algún lado. Va a tener probablemente una nueva videocolonoscopía esta semana, se hace el paciente, y nueva toma de biopsia seriada. Veremos si esto es la puerta de una enfermedad inflamatoria intestinal o no. Así que esto me pareció riquísimo el caso, dentro de la uveitis, que es algo raro que nosotros los reumatólogos vemos, además ver un causal de uveitis posterior, para también entender el ojo como un todo, además de las enfermedades sistémicas, ¿no? Inmunomediadas. Bueno, excelente las presentaciones, la disertación, excelente la calidad de la gente que estuvo participando. Primero queremos agradecer a la Sociedad Argentina de Reumatología por este espacio. Nosotros conformamos el grupo de estudio de enfermedades reumatológicas oculares. Nos parece muy importante, digamos, fomentar estos espacios transdisciplinarios como para que el beneficiado sea por siempre el paciente. Así que agradecerles nuevamente la presencia a todos. Los esperamos para una nueva convocatoria. Esperamos no sea mucho tiempo adelante, así que agradecerles a todos, y no sé si Ignacio querés decir algo para terminar. No, simplemente agradecerles, decirles en realidad en general, ya a los que estén acá escuchando, que la intención de hacer esto por ahí es con una periodicidad por ahí tal vez de 2 meses, cada 2 meses, y siempre, bueno, invitando gente de oftalmología, que nos parece fundamental para generar este espacio. Obviamente que estamos muy agradecidos con Ariel, y obviamente que la intención es que siga participando, obviamente, la medida que pueda de este espacio, lo mismo Gustavo. Y bueno, y sepan que están invitadas, porque sé que hay mucha gente de oftalmología acá conectada,
O sea que la idea es que también ellos puedan participar, traer casos, lo mismo la misma sociedad de reumatología, que tengan dificultades con algún caso en particular. La idea es generar en realidad un espacio abierto para discutir casos complejos o de difícil diagnóstico, que a veces en alguna situación por ahí en algún lugar se le complique, ya sea por los recursos, lo que fuere, poder, digamos, generar la resolución de algún caso o dificultad con algún tratamiento. Entonces, creo que tanto las sociedades de oftalmología como bueno, reumatología, digamos, queremos que conozcan que está este espacio abierto, con la intención obviamente que siempre tengamos gente del espacio también de la oftalmología, como es Ariel, Gustavo, que puedan participar en esto, y bueno, y también veo también hay muchos otros oftalmólogos que conozco que la verdad que es un valor tenerlos acá. Así que eso simplemente. También que Gracias. nos apoyan. Bueno, saludos a todos y que terminen bien el día, la noche, y nos vemos próximamente. Adiós. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, che. Gracias. Felicitaciones, muy lindo estuvo. Gracias, María. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.